Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Vamos a iniciar esta otra parte. Sí, ya esta es la sexta parte y son 8 o 9 partes. No recuerdo bien. Ya habíamos visto sistemas sencillos de un solo componente. En las 3 fases, el ejemplo típico, agua, hielo, agua líquida y vapor de agua. Estos otros sistemas tienen varios componentes. Por ejemplo, una solución. Entonces hay que definir ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, lo que es una fase. Yo creo que ustedes tienen ya la noción de lo que es una fase. La región del sistema que es homogénea física y químicamente. Y componentes son cada una de las especies químicas que están allí presentes. Por ejemplo, agua con sal. Agua un componente y la sal otro componente. Pero además de hablar de componentes, hay que hablar del número de componentes, que son las especies, cantidad de especies que son químicamente independientes. Todo esto es para poder describir el sistema. Y los grados de libertad, es decir, cuántas variables intensivas independientes se necesita para describir el sistema. O sea, hay que tener eso presente, ¿no? Esos 4 conceptos. También hay que tomar en consideración la regla de las fases. Es una regla que se usa para determinar cuántas fases hay, cuáles son los grados de libertad. Hay una descripción, no la incluí aquí, de cómo se llega a eso, a esa formulita. Bueno, si la necesitan, yo puedo escribirla para ver cómo se llegó a ella. Pero se usa así, tal como está. Número de grados de libertad depende de el número de componentes, de las fases que haya, y se le suma 2. Número 2. Ese es de otros parámetros. Por ejemplo, yo tengo un sistema aquí, el sistema primero, que vimos de una sustancia pura, un solo componente. Si yo me sitúo, por ejemplo, en un punto de la curva que describe equilibrio hielo-vapor, sería la curva que está más abajo, la azul. Si yo me coloco en un punto allí, estoy en un punto de equilibrio hielo-vapor, sólido-gas. ¿Sí? Entonces yo aplico la regla de la fase. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad tengo? En un punto de eso, ¿cuántos componentes hay? Número de componentes son las especies químicamente independientes. Entonces solamente hay agua, un solo componente. Ahora hay un equilibrio sólido-vapor. ¿Cuántas fases hay allí? O sea, el hielo es una fase, vapor es otra fase.
Entonces hay dos fases, pero hay un solo componente que es agua. ¿Cierto? ¿Está bien? Así es. Un solo componente que es agua, pero está en dos fases. Estoy en un punto de eso de equilibrio. Bueno, entonces 1 menos 2 más 2. ¿Cuánto es esa suma? 1 menos 2 más 2. 1. 1. O sea que tengo un grado de libertad. ¿Qué significa eso? Que si yo escojo una temperatura, allí se nota 273.15 y al lado está 273.16. Vamos a decir que yo escojo 272, por ejemplo. No se ve allí, pero vamos a estimar que es un poquito más abajo de 273,15. Yo me sitúo en la gráfica y en ese punto donde estábamos, en 273. ¿Qué presión le corresponde? Le corresponde, perdón. ¿Qué presión le corresponde? Bueno, no se ve en la gráfica, pero no se ve el punto, pero solamente le corresponde una presión, ¿no? Yo subo la vertical en 272 y llego a la gráfica. Solamente de allí puedo desplazarme a la izquierda y obtener una presión. No sé si estamos claros. O sea, yo escojo, tengo la libertad de escoger una temperatura, 272. Pero cuando yo escojo esa temperatura, ya la presión queda fija. Solamente hay una presión que cumple, o sea, XY, ¿no? Así que tengo la libertad de escoger nada más una variable, la temperatura. Ya con eso, la presión queda escogida. Ya queda determinada. ¿De acuerdo? El número de componentes ya no lo puedo escoger porque eso es 1. El número de fases no lo puedo escoger porque es 2. Así que yo tenía un solo grado de libertad. Si estoy en un punto de la región esta donde dice hielo, en un punto allí, en esa región, ¿cuántos grados de libertad tengo? Bueno, en un punto allí, por ejemplo, donde está la letra I, ¿cuántos componentes tengo? La letra I de hielo. Vamos a decir que el punto de la I. Ahí estoy. ¿Cuántos componentes tengo allí? 1, profe. Uno nada más que agua, hielo, agua pero sólida, un componente. ¿Cuántas fases? Una sola fase. Una sola fase. Sí. Entonces, si yo aplico la formulita, ¿cuántos grados de libertad debo tener? 1 menos 1 más 2. 2. 2 grados de libertad. O sea que puedo jugar con dos variables. ¿Cuáles son esas? Bueno, yo escojo una temperatura, 270, por ejemplo, 272. Ya tengo la libertad de escoger una temperatura. Entonces, en esa temperatura yo me voy a la región arriba de la gráfica azul, buscando el punto I. ¿Cuántas presiones puedo elegir allí en esa región? O sea, si
yo tengo la libertad de escoger una temperatura y me voy subiendo hasta arriba de la gráfica azul. Yo tengo muchas presiones por allí para escoger, ¿cierto? ¿Y cuál voy a escoger? Aquella donde dice punto I. Como quien dice, me dio la gana de escoger ese. Entonces yo tuve libertad de escoger una temperatura y escoger una presión. Tengo 2 grados de libertad. No sé si estamos claros. Comparándolo con cuando estaba en la gráfica, en un punto de la gráfica. Yo podía escoger una temperatura, pero para ese punto para específicamente ese punto, esto ya quedaba fija la presión. ¿Sí? Allí era un grado de libertad nada más. Nada más la temperatura podía escoger. Acá yo escojo una temperatura u otra, no importa. Cuando subo tengo varias presiones para escoger. ¿Cuándo voy a determinar el sistema? Cuando me pongo en el punto I. Pero pude hacerlo en otro lugar. Tenía 2 grados de libertad. ¿Se entiende? A ver, en un punto como a mitad de la recta esa que está en rojo, yo con un punto allí. ¿Cuántos grados de libertad tengo? Bueno, en ese punto está equilibrio líquido-agua. Líquido, digo, sólido líquido. Bien. ¿Cuántos componentes? Uno. ¿Cuántas fases? Hielo y líquido. Tengo 2 fases. 1 menos 2 más 2. ¿Cuántos grados de libertad? 1. Quiere decir que si yo escojo una temperatura, ya no tengo chance de escoger una presión. Si voy a quedar en la recta, ya la presión queda fija. Tenía un solo grado de libertad. Y lo mismo en la línea verde. Escojo 273, digo 373,15, me voy a la línea verde, un punto allí, ya la presión queda establecida. Eso tiene que ser una atmósfera. Ahora, si no estoy en la gráfica verde, sino abajo, bueno, tengo muchas presiones por ahí para escoger. Entonces tendría 2 grados de libertad. Pero sobre la gráfica, uno solo. Y en el punto triple, ¿qué pasaría? ¿Cómo aplico la fórmula? No habría ningún grado de libertad. No, no habría grado de libertad. O sea, es único. Tiene ciertos componentes, ciertas fases, y no puedes hacer nada. No tiene grado de libertad. No sé si estamos claros. No puedes escoger otra temperatura, no puedes escoger otra presión. Un punto único. Bueno, así funciona pues la regla de la fase. Esa la vamos a usar más adelante. Aquí hay un ejemplo de aplicación. Yo tengo un sistema que tiene azúcar sólida y una solución de azúcar. O sea, eso viene siendo sobresaturado, ¿no? Gas sólida y azúcar en agua. ¿Cuántos componentes tenemos? Tenemos sacarosa y agua, 2 componentes. ¿Cuántas fases? Bueno, si está precipitado, tenemos una fase líquida y una sólida. 2 fases, C2, P2. Entonces, hay que tomar en cuenta si hay alguna relación
entre una relación química entre los componentes. ¿Mm? No hay ninguna relación química, o sea, que si un componente puede reaccionar con el otro y reducir el número de componentes, de especies, pero no hay nada, eso está precipitado y punto. Así que no hay restricciones entre el número de componentes. La regla de la fase entonces sería 2 menos 2 más 2, 2 grados de libertad. O sea que yo puedo describir ese sistema con 2 grados de libertad. ¿Cuáles pueden ser esos dos variables que puedo escoger? Bueno, ahí está indicado, ¿no? Presión y temperatura. No sé si estamos claros. Yo escojo una presión y una temperatura y puedo describir cómo es el sistema con esas dos variables, con tales valores. O sea que sería la solubilidad de azúcar en agua a tal presión y temperatura. ¿Estamos claros? Si varió la temperatura, es posible que algo del azúcar se disuelva. La presión influye poco, pero de todas maneras, ¿no? En algo pudiera influir para cambiar ligeramente el sistema. Ahora, también pudiera ser que yo pueda describir el sistema, la temperatura, y escogiendo la concentración. Pero para eso tendría que ser una solución diluida, más diluida, porque si ya está saturada ya no debe alterarse la cantidad que está disuelta. Así que los grados de libertad serían presión y temperatura, más bien. Pero bueno, vamos a compararlo con otro. Miren, tengo una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, los tres gases, y que no reaccionan entre sí, digamos. ¿Cuántos componentes? 3. Nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Pero todos son gases, así que la fase presente es gaseosa nada más, una sola fase. Y se ha dicho que no resuenan entre sí, bueno, pues no hay que restar esa reacción que pudiera haber. Entonces el número de componentes es 3, número de fase 1, más 2 por fórmula, quedan 4. 4 variables que yo puedo manejar para describir el sistema. ¿Cuáles son esas 4 variables? Bueno, la fracción molar de cada componente y la presión o la temperatura. Ahora, también pudiera escoger presión, temperatura, digo, a esta presión y a esta temperatura el sistema va a estar compuesto de esta manera, presión y temperatura, pero debo escoger también por lo menos 2 fracciones molares. Así que tengo presión, temperatura y 2 fracciones, ya tengo las 4 variables. ¿Y por qué estoy desechando una de las fracciones molares? Porque si tengo 2, yo sé que puedo restar de uno y ya tengo la tercera. Pero son 4 variables. Las 3 fracciones molares y la temperatura, las 3 fracciones o la presión, perdón, o 2 fracciones, pero presión y temperatura. Deben ser 4 para describir el sistema. Bien, acá tenemos la misma mezcla, pero
se puede dar la reacción de disociación de descomposición de amoníaco o formación de amoníaco. Puede haber esa reacción. Entonces ya hay 3 especies, sí, 3 especies, pero el número de componentes, ¿cuánto es? Hay 3 especies, amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, pero hay una reacción que las relaciona. Entonces, eso disminuye el número de componentes en uno. Son 3 componentes, pero hay una reacción que las relaciona, entonces se disminuye el número de componentes en 1, 3 menos 1. Así que, ¿cuál es el grado de libertad? Ahora componentes son 2, una sola fase, porque todo el mundo está en gas, más 2, eso me da 3 ahora. 3 grados de libertad. ¿Cuáles son esos grados de libertad? Bueno, pues mismo. 2 fracciones molares, la presión o la temperatura. O la temperatura. O presión y temperatura y por lo menos una de la fracción. A veces se hace difícil, ¿no? O sea, no es muy fácil determinar cuántas variables son las que necesito. O sea, al aplicar la regla es fácil. A veces no es tan sencillo. Pero en algunos sistemas vamos a tener que aplicarlo, buscar la manera. Otra cosa que hay que revisar aquí es que vamos a trabajar mucho con potencial químico y hay que saber cómo calcular el potencial químico de las sustancias que están en el sistema. Se usa la convención, ¿sí?, de determinar el potencial químico de acuerdo a la variación con la presión, ¿sí? O sea, el potencial químico, usando la ecuación esta que vimos, de cómo se relaciona, o sea, cuáles son las variables intrínsecas a la función G, son presión y temperatura. Entonces derivamos con respecto a la presión y obtenemos volumen. Eso lo habíamos hecho en las diapositivas anteriores. Entonces mire que G depende del cambio en la presión. Entonces, para calcular el potencial químico, lo que hacemos es una especie de integración, ¿sí?, entre 2 presiones. Una que es la presión de referencia, ¿no? Puede ser una atmósfera, por ejemplo. Entonces, el potencial químico de la sustancia se obtiene de esa manera. Potencial químico de la sustancia a la presión normal y sumándole la variación volumen por delta presión. Así vamos a determinar el potencial químico de la sustancia en el sistema. Ahora, en una fase condensada, ¿sí?, el volumen molar es muy pequeño. Entonces, como el volumen molar es muy pequeño, se desprecia ese término volumen por cambio en presión y el potencial químico no depende prácticamente de la presión. Es como si se tomara la presión normal nada más. ¿De acuerdo? Potencial químico, entonces se toma la presión normal, digamos, y no influye los cambios en la presión para fase condensada. Pero para gases, especialmente si son ideales,
es de esa manera. Entonces, sí influye la presión. De acuerdo. Así que sustancias congeladas, digamos, sólidos y líquidos, potencial químico es el potencial químico normal, independiente de la presión. Si es gas ideal, hay que aplicar la formulita de potencial químico normal más la parte que se debe a la variación en presión. Y si el gas no es ideal, se usa como un gas ideal, pero en lugar de presión se usa la fugacidad. La fugacidad más adelante la vamos a definir, pero esa fugacidad es una presión especial. ¿Y cómo se calcula? Se calcula mediante lo que se llama el factor de compresibilidad del gas. Ahí tiene la formulita. Bueno, entonces, en realidad, ¿qué es F y qué es Z? Para poder calcular esa fugacidad, que es una presión especial. Bueno, aquí está Z. Z viene siendo un parámetro que indica cómo se aparta de la idealidad el gas real. ¿Sí? O sea, el gas real no es ideal, entonces Z te dice cuánto se aparta. Viene siendo Z, lo puedes calcular de varias maneras. Por ejemplo, divides el volumen molar del gas real entre el volumen molar del gas si fuera ideal, y eso es Z. Otra manera es dividir volumen entre NRTP, o sea, como si aplicara la ecuación de gas ideal al gas real. Y eso no te va a dar 1, sino que te va a dar un número Z. Es decir, pues, tienes un gas ideal y escribe PV igual a NRT, ecuación de estado. Si tú divides PV entre NRT, ¿qué valor te da? 1, porque PV es igual a NRT. Pasan el NRT al denominador y te queda 1. PV entre NRT, 1. Pero si tú le aplicas eso a un gas que es real, no te va a dar 1, porque no cumple con esa ecuación de que PV es igual a NRT. Así que cuando divides te va a dar un número distinto a 1. Y eso es lo que se ve en la gráfica. El monóxido, el metano, el hidrógeno, el helio, ¿sí? Todos ellos se apartan de 1, porque no son gases reales. Eso también, miren, que depende de la presión. Las presiones son bajas, comienza como un gas ideal, pero ya después se va distanciando. Entonces, para eso, en general, para los gases escribimos no PV igual a NRT, sino PV igual a ZNRT. ZNRT. Quiere decir que esa Z nos da entonces una idea, un parámetro que indica cuánto se aleja de ser ideal el gas. Y la fugacidad es una presión, pero decía yo que es una presión especial. Yo creo que la mejor definición es la que está abajo. La fugacidad es una medida que está relacionada con el potencial químico, sí. Es como una presión que se ha corregido. Por eso digo que es una presión especial. Y da cuenta de la tendencia que tiene la sustancia, en este caso el gas, de preferir una fase frente a otra. También se puede aplicar también a un líquido, ¿no? Porque de esta manera hay movimiento molecular ahí. Entonces, digamos que el gas pasa a líquido.
o el líquido pasa a gas. Eso va a depender de su fugacidad. ¿Cuál de las dos fases prefiere? ¿Sí? Es una presión especial, pero también un parámetro que indica una tendencia. No lo vamos a usar tanto, pero sí en algunos casos hay que usar fugacidad. Bueno, esta parte que viene deben recordarla bien. Un sistema multicompuesto, ¿sí?, que es una mezcla binaria, dos componentes. Hay un solvente y hay un soluto, dos componentes. Es homogénea. Hay dos componentes y habría una sola fase. En este lo van a recordar porque esto sí es de química general. Yo tengo mi solvente y le coloco un soluto, formo una solución. El solvente, perdón, el soluto que vamos a colocar es no disociable. Por ejemplo, azúcar, no disociable. Porque cuando es disociable cambian algunas cosas. Pero resulta que la entrada de ese soluto al solvente altera las propiedades del solvente, ¿sí?, las propiedades físicas. Por ejemplo, el solvente era agua, tenía cierta presión de vapor. Cuando entra el soluto, cambia la presión de vapor. El solvente puro tenía cierta temperatura de ebullición. Si va a tener soluto, cambia su temperatura de ebullición. Eso es, recuerden, en química general lo que se vio como propiedades coligativas. Pero bueno, estas propiedades nacen de aquí. Primero, de la ley de Raoult. Son leyes más bien empíricas, ¿no? La presión de vapor que tiene la solución es igual a la presión de vapor que tenía el solvente cuando era puro, pero multiplicada por la fracción molar de ese solvente. O sea, hay dos componentes, ¿no? Solvente y soluto. Entonces hay fracción molar de solvente, fracción molar del soluto. Así que la presión total es la presión que tenía el solvente cuando era puro, pero multiplicada por la fracción molar. Está disminuida. ¿Por qué? Porque la fracción molar siempre es menor de 1. Y si tú multiplicas la presión que tenía cuando era puro por un número menor de 1, va a disminuir esa presión de vapor. Pero a eso hay que sumarle la presión, la fracción molar del soluto ahora por su presión de vapor también. Bueno, no le dije, pero estos solutos se supone que además de ser no disociables, no se evapora. Sí, no tienen presión de vapor. ¿De acuerdo? O sea, si tuvieran presión de vapor, yo las multiplico, ¿no? La presión de vapor de él cuando era puro por su fracción molar. Y la ecuación me quedaría, esa es la original, ley de Raoult. Así como está allí. Pero trabajando con componentes solutos que no son volátiles, no tendrían presión 2. Pero aún así, te queda el término X1P1, o sea, presión de vapor del solvente puro por su fracción molar. O
sea que de todas maneras su presión de vapor va a cambiar por la presencia del soluto. Esa es la ley de Raoult. Bueno, aquí nada más que se presenta como una ley límite, ¿no? Y en soluciones reales, la gráfica es la que se marca como continua. ¿Sí? O sea, la azul, realmente. En soluciones ideales, sería una gráfica así como está en la recta, punteada. Pero eso es ideal. Solución ideal es solución de mentirita, quien dice. Así que esta ley, ¿cómo le digo? La usamos a veces, la aproximamos a una condición ideal, pero eso es cuando el soluto está muy pequeña cantidad. La solución es muy diluida. Entonces se puede tomar como ideal. De hecho, muchos problemas lo consideran ideal. Bueno, entonces, si el soluto es no volátil y no disociable, esa es la ley de Raoult original. Presión total es P1, X1, P2, X2. 2 para el soluto, 1 para el solvente. Si el soluto es no disociable, pero además es no volátil, no hay presión 2, se resta, se quita, se anula ese término, me queda P1, X1. Pero X1 es la presión molar de solvente. Y solamente hay dos, solvente y soluto. Así que X1 más X2 deben sumar 1. Las fracciones molares sumadas dan 1. Así que X1 ya lo puedo escribir como 1 menos X2. Y de allí se ve, pues, que la presión total va a ser la presión 1. O sea, si yo desarrollo el binomio, P1 por 1 y P1 por X2. La presión total va a ser la presión que tenía originalmente cuando estaba puro, P1, menos X2 por P1 original. O sea que tengo que restarle a la presión que tenía el solvente puro. De todas maneras va a estar disminuido. Y eso es así porque es como si las partículas del soluto amarraran a las partículas del solvente y no las dejan escaparse a la atmósfera. Disminuyen la presión de vapor, las amarran un poco. Esa es la primera propiedad coligativa, ¿no? Disminución de la presión de vapor. Disminución de la presión de vapor. Eso también se puede ver en las gráficas que vimos de equilibrio de fases, diagrama de fases. Lo que está a la derecha, digamos. Es una gráfica, la gráfica de el solvente, del líquido, pues, que está en equilibrio con gas, por ejemplo. No sé si se nota cómo desciende la presión de vapor. Cuando yo le pongo el soluto. El rojo, ¿ustedes recuerdan en la gráfica que teníamos de, vamos a ver si más adelante está? Sí, la gráfica esta que teníamos para el agua, por ejemplo. Aquí se ve mejor. Nada más que en la anterior se habla solamente de presión. Aquí se ve mejor. La gráfica en línea continua es la original. Sí, teníamos hielo, agua líquida, vapor. Cuando yo le pongo un soluto, resulta que baja la presión de vapor. ¿Sí?
baja la presión de vapor. Entonces eso hace que ahora ese bajón se ve ahí en las líneas que están punteadas. Se nota ahora que la temperatura de ebullición, ¿qué le pasa? ¿Sube o baja? Bajó la curva entera. ¿Cómo es la temperatura de ebullición ahora? Baja. Bien. Mayor. En la línea roja continua teníamos la temperatura de ebullición arriba, un punto, ¿no? A la presión de una atmósfera, la temperatura de ebullición en la curva continua. Cuando le puse el soluto, la curva entera bajó, ahora es punteada. ¿Cómo es la temperatura de ebullición a una atmósfera? Está más a la derecha, subió la temperatura de ebullición. O sea, hay que calentar más, meterle más calor para que puedan pasar las moléculas del solvente al vapor, porque las partículas del soluto las están amarrando. Entonces, debo calentar más. La temperatura de ebullición aumentó. Pero, ¿qué pasa con la temperatura de congelación? Bueno, en el corrimiento de estas presiones, mire ahora la línea líquido-sólido, que corrió ahora a la izquierda. Bajó y subió y corrió a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura de congelación o una atmósfera? La temperatura de congelación subió o bajó. Bajó. Bajó, se corrió a la izquierda. Temperatura de congelación disminuye. Miren que hasta el equilibrio, el punto de equilibrio, punto triple, equilibrio de 3 fases también se corrió por la presencia del soluto. Entonces eso es lo que se veía acá primero, que la presión de vapor, ¿sí?, disminuye. Ese corrimiento se ve aquí, en la parte derecha de la gráfica, y es lo mismo que está acá en la otra gráfica completa. Así que son 3 cambios que hubo. La presión de vapor bajó, temperatura de ebullición subió, temperatura de congelación bajó. 3 propiedades coligativas que ustedes vieron en química general. Aquí están descritas matemáticamente, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. La presión de vapor disminuye. Aunque el soluto es no volátil, la presión 2 no existe, borro ese término, pero de todas maneras la presión del líquido queda disminuida por la presencia del soluto. Disminución de la presión de vapor. Se calcula así con la ecuación de Raoult, la ley de Raoult. La temperatura de congelación. Aquí sí vamos a tener que... Eso en realidad se usa solo una ecuación para calcular cuánto disminuye la temperatura de ebullición. Pero eso se hace a través de análisis del potencial químico. Vamos a ver las ecuaciones así rapidito. O sea, en el equilibrio, cualquier equilibrio, sea de congelación, sea de ebullición o fusión, hay un equilibrio hay un equilibrio de fases y ya hay una igualdad de potenciales químicos. ¿Sí? En las 2 fases, de la sustancia en las 2 fases. Pero cuando es, por ejemplo, agua líquida con hielo, es un solo componente. Así que hay que analizar potencial químico del agua como hielo y potencial químico del agua como agua líquida. Pero acá hay más de un componente y vienen los problemas. Porque hay que considerar potencial químico del soluto y del solvente. Bueno, esto no vamos a hacer gran descripción, mejor lo leen
porque si no, nos vamos a pasar aquí mucho tiempo, ¿sí? Para poder que vayan tomando la idea. Mejor es leerlo con calma, con su tacita de café o una pintita allí, y lo van leyendo y preguntan si hay algún problema. Pero hay que tomar en cuenta eso, que el líquido, en la solución hay dos componentes y hay que trabajar con los dos. Bien, pero lo interesante de esta parte es, yo no sé si ustedes recuerdan que en química general, cuando se calcula cuánto descendió la temperatura de congelación o cuánto aumenta la temperatura de ebullición, se usa una constante, que se le llama la constante, una es crioscópica y la otra, ¿cómo se llamaba? Ebulloscópica, profe. Ebullioscópica. Bueno, esto que estamos haciendo aquí es precisamente para saber de dónde salió eso. Eso, no, esos valores aparecen en tablas, ¿no? Pero no es una cosa que se inventó, sino que salió de estos análisis. Para eso que sí, y quise mostrarles estos análisis. Aquí está la constante, en rojo, KF. Pero para llegar a KF es necesario ver todo esto anterior, hasta llegar a KF. Entonces, una cosa que yo me preguntaba cuando estaba en química general, ¿sí? ¿Por qué si estamos trabajando con una solución, digamos agua con azúcar, por qué yo tengo que usar la molaridad si yo pudiera usar la molaridad? ¿Por qué tiene que ser molalidad? ¿Por qué funciona con molaridad? Pero eso viene de este análisis. Cuando se hace este análisis, para llegar a esa ecuación sencilla, la que está allí al lado de las letras en azul, noten que se toma 1 kilogramo de solvente. Y si yo estoy tomando 1 kilogramo de solvente y estoy dividiendo el número de moldes solutos por kilogramo de solvente, entonces estoy trabajando con molalidad. ¿Cierto? Porque si fuera molaridad, tendría que trabajar por litro de solución. Ahora, cuando es agua, es casi igual, porque 1 kilogramo y la solución es diluida, porque 1 litro de agua es 1 kilogramo de agua. ¿Sí? Si no tiene ningún componente. 1 litro es 1 kilogramo. Si tiene algún componente, ya 1 litro no es 1 kilogramo. ¿Sí? Eso depende de la densidad. Pero si el soluto está la presencia de soluto es muy pequeña, muy diluida, se puede considerar que molaridad y molalidad son iguales. 1 kilogramo de agua es 1 litro de agua. Pero no siempre es así, puede que el soluto no esté tan presente en pequeñas cantidades, despreciables. Entonces hay que usar molalidad, por eso. Entonces es bueno saber de dónde sale esa M y de dónde sale esa K. ¿Qué es lo que es K? La constante crioscópica. Es eso que está allí. MRT, cero de fusión, delta H de fusión. ¿Sí? De acuerdo. ¿Qué es M1? Bueno, ustedes lo van a ver por allá de la masa molecular del solvente. R, temperatura de fusión, y el delta H de fusión. Eso es lo que es constante crioscópica. Pero hay muchos problemas. Basta con tener la constante crioscópica para saber cuánto cambia la temperatura de fusión. Ya. Bien.
También hay elevación del punto de ebullición. Entonces se hace un tratamiento muy parecido. Como hay un soluto ahora, hay que establecer equilibrio de potenciales químicos. Y nos vamos desarrollando de la misma manera hasta llegar a la constante ebulioscópica. ¿Y qué es esa constante ebulioscópica? Eso que está allí, que es parecida la expresión es parecida al de crioscópico. M masa molecular, RT de ebullición al cuadrado, delta H de vaporización. Eso es K, pero en este caso es ebulioscópica. ¿Estamos claros? Entonces tengan eso presente por si en algún problema se preguntan algo que está relacionado con la constante, o que tengan que llegar a la constante a través de estos valores de delta H y del tipo de solvente. ¿Y cuál es la cuarta propiedad coligativa? ¿Ustedes recuerdan las propiedades coligativas? Siempre. Presión de vapor, de elevación de punto de ebullición, disminución del punto de congelación, y la cuarta es la presión osmótica. ¿Y qué es la presión osmótica? Cuando al soluto yo le pongo un solvente, al solvente le coloco un soluto. Bueno, ahí está descrito más o menos qué pasa. ¿Qué ocurre en ese entonces? No sé si lo hicieron en biología también. Le colocan una solución que tiene, digamos, sal y agua, pero en contacto con otra solución, de alguna manera mediante una malla, una pared porosa, ¿no? Agua con sal en contacto con agua pura. ¿Qué transferencia se ocurre allí? Tiene agua con sal en un recipiente, pero que comparte pared con otro recipiente que tiene agua pura. ¿De acuerdo? Y esa pared común es porosa, que puede pasar moléculas por allí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se llama membrana semipermeable. ¿Qué va a ocurrir? Ahí está descrito. Profesor, el agua pura pasa a través de la membrana hacia la solución. Sí. Así es. Es que el sistema trata de buscar un equilibrio. Entonces el equilibrio sería diluir tanto la solución como se pueda, para que quede parecida al agua pura. ¿Sí? Pero si llega el agua comienza a pasar, agua pura comienza a pasar hacia la solución, pero después de cierto tiempo va a haber una oposición por parte de la solución a que siga pasando más agua. ¿Sí? Allí entonces se llega a un punto de equilibrio y se mide lo que es presión osmótica. Estamos claros, yo creo que eso es más o menos se dio bien en química general. Aquí está descrito lo que está pasando. Hay una competencia allí de presiones hasta llegar a un punto de equilibrio. La presión del solvente que va tratando de pasarse hacia la solución y la presión ya del sistema, de la parte donde está la solución hacia
el agua pura. Tratan de llegar a un equilibrio. Y de ese equilibrio es que nace la noción de como te digo, ósmosis, presión osmótica, que se simboliza con pi, la letra pi. Eso es también por análisis de potencial químico. El potencial químico del solvente debe ser igual en ambos lados cuando se llega al equilibrio. Pero como el potencial químico sí tiene que ver con la presión, entonces haciendo el análisis, se considera, como le digo, soluciones más bien diluidas, que tengan un comportamiento más o menos parecido a un gas. Entonces ahí se ve la influencia de la presión, del equilibrio de presión. Hasta quedar finalmente, con esto uno va jugando con los conceptos, hasta llegar a una ecuación sencillita para la presión osmótica, que es como si fuera un gas, la presión de un gas. nRT sobre V. Pero como N, número de mol, está en el numerador y volumen en el denominador, eso es como una concentración del soluto. Así que se puede calcular pi como concentración por RT. Miren que todo es en base al análisis de potenciales químicos. Al final lo que se usa es esta formulita sencilla de pi. Pero hay que ver de dónde salió eso, que no es magia. Ahora, el problema es cuando ¿qué pasa? Cuando los solutos, el soluto pues, no es no disociable. Solutos no disociables son aquellas partículas con glucosa, alcohol, que se consideran casi no disociables. ¿Sí? O sea que la molécula del soluto entra a la solución, pero ella no se divide, como si fuera cloruro de sodio, que sí se divide en cloro y sodio. Estas otras no. Por eso se dice que son no disociables. Está bien. Lo que vimos es para no disociables, pero ¿cómo cambia eso cuando son disociables? Cuando son como cloruro de sodio, qué sé yo, algún sulfato, ¿sí? Bromuro de magnesio, compuesto iónico, más o menos. ¿Qué pasa? Esos, cuando entran a solución, sí se dividen y van a dar más partículas. Por ejemplo, el cloruro de sodio va a dar el doble que azúcar. Y resulta que las propiedades coligativas dependen del número de partículas del soluto. Entonces ya hay problemas allí. Ya los cálculos no serían iguales. Bien, Van Hoff resolvió el problema con su famoso factor de Van Hoff. Él dice que las fórmulas de propiedades coligativas serían las mismas, nada más que hay que multiplicarlas por un número que la disminución de la temperatura de ebullición, por ejemplo, digo, de la temperatura de congelación, o el aumento en la temperatura de ebullición, o el cambio en la presión de vapor, se multiplica por un factor que tenga que ver con el número de partículas que genera el soluto. Por ejemplo, ese cloruro de sodio habría que multiplicarlo por 2, bromuro de magnesio por 3,
¿no? Depende, pues, del soluto. Entonces él dice, por ejemplo, delta T, ese delta T que es de freezing, parece que es de congelación, ¿no? Se usa K, constante crioscópica, por la molaridad también, pero hay que multiplicar por I. ¿Y qué es I? Aproximadamente el número de iones que suelta el soluto. Si es cloruro de sodio, suelta 2. Bromuro de potasio era el otro. Sulfato de potasio, soltaría 3. ¿Sí? Entonces ahí corresponde ese número, pero no exactamente ese número, 2, 3, no exactamente el número de iones que da. ¿Por qué? Porque los iones se asocian entre sí de todas maneras. Entonces eso depende, o sea, no todo el cloruro de sodio queda dividido totalmente iones sodio y cloro, sino que algunos se asocian nuevamente. Entonces, eso depende, ese número I depende de la concentración en que está el soluto. Entonces, aquí hay una tabla que dice, bueno, sucrosa es azúcar, no es disociable, así que no hay problema, esa I es 1. Para los que no son disociables, I es igual a 1. Pero para el cloruro de sodio, que debería ser 2, depende de la concentración. Cuando la concentración es 0.1 molar, ese 2 ya queda en 1,87. Entonces noten que mientras más diluido, más se va acercando a 2. Quiere decir que cuando la solución se va concentrando, ya esos iones se van asociando otra vez y formando cristales de cloruro de sodio de todas maneras. Así que I no sería 2, sino menos de 2. Cambia un poquito. Entonces hay tablas como esta, ¿no? Dependiendo de la concentración, te va diciendo cuál es I para el soluto y aplicarlo en la fórmula. Así que eso es sencillo. Aquí dice cómo se puede calcular el factor de Van Hoff. ¿Sí? En algunos problemas te pedirán, bueno, si se esperaba tal disminución en la presión de vapor y ocurrió esta otra disminución, ¿cuál era el factor de Van Hoff? Y lo calcula de esa manera. Propiedad, o sea, valor observado sobre el valor normal de esa propiedad coligativa. Entonces eso te da el valor I. Es como despejar, pues, I en la ecuación anterior que vi. Como despejar I de aquí. Y también dice moles de partículas que están en solución sobre moles de fórmula. Moles por fórmula. Hay varias maneras de calcular I. Pero la mejor I es la que se obtiene de valor esperado y valor real, medido, de la propiedad, ¿no? Coligativa. Aquí está cómo quedarían las ecuaciones, todas multiplicadas por I. Eso es. Dice que se puede calcular también esta expresión para calcular, se puede usar esta ecuación para calcular el factor I de Van Hoff, donde N es el número de iones por fórmula y alfa es el grado de ionización. Ese sería el factor I. 1 más alfa por N menos 1. Esta ecuación yo la encontré por ahí en un libro, pero valdría la pena ensayarla para ver si funciona en ciertos problemas. O sea, para el cálculo de I, pues.
Ya terminamos la parte 6. Ya terminamos la parte 6. Hay también problemas de aplicación de esto. Algo sencillo porque ya se vio algo de esto en química general. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo quedó el examen? ¿Hablaron con el profesor? Sí, profe. ¿Y qué pasa? Parece que hay un grupo que tiene parcial de analítica el viernes y hasta hace poco es que me entero. Entonces todavía no me han dicho que si hacemos el parcial el miércoles o el viernes. No le han dicho. Hice la consulta, pero nadie me respondió si se hace su parcial sería como el de analítica o sería el miércoles. Por eso no sé. Ya. Bueno, sí. Está bien, ustedes me notifican. Lo cierto es que ya hay material para hacer otro parcial. Y mientras no se haga el primero, entonces están así como que no van a estar practicando mucho de estas otras partes. Bien, yo les voy a enviar esto. Ustedes me dirán, queda parte de la hora, si ya se cansaron, o si quieren ver algunos problemas, lo que sea. Yo avanzo hasta aquí nada más, en teoría. Profe, yo tengo que conversar con usted. A ver, dígame. Sí, lo que pasa es que, como se sabe, estamos en la quinta ola y entonces los casos de COVID actualmente están ya llegando a los 4.000 casos diarios. Actualmente hay 3 compañeros contagiados con COVID y conversando sobre eso para que justamente no perdieran clases y demás y que no haya un riesgo de contagiarlo también a usted. Considerando todo esto, hicimos un consenso como grupo de dar las clases de manera así virtual, pero los parciales que sean presenciales y los laboratorios también, para no perder esa línea. Entonces quería consultarle si usted está de acuerdo con eso, porque si está de acuerdo, entonces nos manejaríamos así hasta que bajen los casos de COVID. Sí, la escuela había propuesto que el lunes regresar, ¿no? Pero no se va a poder. Si ahora suspendieron también cuarto año. Sí, exacto, profe. Entonces nos mantendríamos virtual durante las clases, las horas teóricas. El día del parcial, ya sea el día miércoles o el día viernes, como dijo la compañera María Valdía, entonces asistiríamos a clases para hacer el parcial y luego nos retiraríamos cada uno a nuestros hogares para intentar que no nos contagiemos ninguno, ni tampoco contagiarlo a usted. Así es. Yo soy uno de los más buscados por el coronavirus. Estoy en la lista de los más buscados. Chuso, Bueno, profe, no diga eso. Estamos buscando protegerlo a usted también, que no le dé nada. por eso digo que estoy entre los más buscados, así que hay que cuidarse. Bien, cómo no. Profe, Así tiene que ser. dice la compañera Valdía que queda para el viernes. Para el viernes. Ah, sí, El otro profe, viernes. estábamos haciendo ya una encuesta rapidita y parece que sí, la mayoría, por decirle algo, dice que para el viernes. Muy bien, muy bien. El próximo viernes. Sí, yo tengo que planificar porque también tengo parciales de química general. Así que tengo que planificar eso. Ya, Dele, así que el profe. viernes. Nos mantenemos así. El viernes vamos a ir a su clase presencial para realizar el parcial y las clases van a ser por este link de Zoom
hasta que se bajen los casos, porque ahorita mismo en esta ola está muy feo. Y los compañeros que son de nosotros jóvenes, imagínense, nosotros jóvenes, que son que lo que le debe dar leve, los compañeros me comunican que no se pueden ni levantar de la cama, que la fiebre está horrible, el dolor de cuerpo también. O sea, nadie quiere pasar por eso. No, y sabe que el problema no es tanto que te contagies, o sea, el malestar de contagio, sino que eso va a tener consecuencias a futuro. Eso Y tiene eso, las secuelas. También hay Sí. una compañera que le dio en pandemia, cuando estábamos ya virtual completamente. Y entonces cuando le dio, ella perdió 6 meses el olfato. Imagínense. Sí, y eso que nada más que es el olfato, pero hay otras consecuencias, consecuencias terribles. O sea, mucha gente se va a enfermar o a morir de patologías que uno no piensa que están relacionadas, pero sí. Incluso le puede dar más temprano Alzheimer. Muchas cosas del corazón, de pronto uno se va del corazón. Pero es consecuencia de haberse contagiado. Profe, una consulta. ¿El parcial se haría en el 521 o se buscaría un lugar más amplio para poder realizarlo? No hay más amplio, tiene que ser Ahí. 21. Pero del 21 uno puede sacar sillas y usar más espacio, digamos parte del pasillo que uno le hace. Ah, listo. Entonces nos cuidaría usted y el profesor Frank. Sí, tentativamente sería así. Profesor, una última consulta. ¿El primer parcial entonces sería hasta la tercera parte o incluiría también la cuarta parte? No, el primer parcial son las 3 leyes de termodinámica. Yo no recuerdo hasta qué parte era. Tercera parte. Hasta la tercera parte, Ajá, sí. profe. Era la tercera parte. O sea, ya queda excluido lo que son estas relaciones de Maxwell y lo demás. Criterios de equilibrio. Eso no está. Gracias. Muy bien. Entonces también, como es virtual, se puede ampliar el horario cuando ustedes guste para hacer práctica de problemas antes del parcial, antes de algún parcial. Porque la práctica de problemas en presencial es algo rápida, pero acá virtual es muy lenta. Así que si ustedes tienen otras horas para dedicar, pues me comunican y veremos si caben en el horario. Dele, profe. Está bien. Muy bien, Gracias. Que tengan una buena tarde. gracias, hasta luego, igual. Gracias, profe. Estaba Cuídese. leyendo. Chao, profesor. Chao, Cuídese. profesor. Igual, Chao, gracias.